puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo. El pasado dejo atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Cántalo conmigo. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo. El pasado dejo atrás. Vamos a declararlo. Sí, Señor. Solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí. Amada Iglesia, amados hermanos y amigos que se conectan a esta hora y nos escuchan, traigo una pequeña reflexión sobre qué es tener la mirada puesta en Jesús. Es tener nuestro corazón y nuestra mente en Cristo. ¿Pero cómo?, te preguntarás. Caminando en su palabra, practicando a través de la obediencia para dejarnos llevar por todo lo que proviene de Él y dejar atrás lo que no es de Él. Saber que a través de las dificultades podemos confiar y que si ponemos nuestros ojos en Él, nuestro camino no nos será más llevadero, más esperanzador.
Dios no es hijo de hombre que mienta, ni hombre que se arrepienta de lo que ha prometido. Por ello, no quitemos la mirada de Él. Pongamos nuestras prioridades en Él y no en las prioridades equivocadas. El Evangelio es un compromiso, es una carrera con obstáculos que hay que salvar para alcanzar la meta. No nos enfoquemos en los obstáculos, enfoquémonos en la meta. Pongamos nuestros ojos en Jesús y ejercitemos el dominio propio. Amado Señor, tú nunca dijiste que nuestro caminar contigo fuera un camino de rosas sin espinas. Sí nos dijiste que cuando clamáramos a ti en medio de la angustia, nos ibas a responder, nos vivificarías, que si levantamos nuestros ojos a ti, serás nuestro socorro. No nos dejarás, ni nos abandonarás, tampoco permitirás que nuestros pies resbalen, porque tú nos guardarás y librarás del mal. Ante los sucesos de un mundo turbulento, podemos confiar que tú serás escudo alrededor nuestro. Si alguna situación difícil nos aconteciera, estarás siempre a nuestro lado para levantarnos, para darnos ánimo. Por eso dice tu palabra, ¿quién me separará del amor de Cristo? Nada. Ni tribulación, Señor, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada o peligro, ni lo alto ni lo profundo. Que nada nos separe del amor de Dios. Por eso te pedimos en este domingo, Señor, que nos guíes cada día para buscarte y fortalecernos como familia de fe, a poner nuestros ojos en ti y ser llenos de confianza y esperanza a pesar de las circunstancias, a pesar de las estadísticas y las noticias a veces tan desalentadoras, porque tus promesas nos dan fortaleza, Señor, porque tu palabra es nuestro aliento. Tanto te necesitamos, Señor. Por eso te buscamos cada día y fijamos nuestros ojos en ti. Que el gozo de contar contigo nos lleve a compartir tu vida a las personas que no te conocen, que se encuentran agobiadas, temerosas y sin consuelo. Que en este año que comienza, Señor, decidimos poner nuestros ojos cada día, cada mañana en tu palabra, porque al hacerlo ponemos nuestros ojos en ti y podemos oír la dirección que por tu Santo Espíritu nos das. Nos llenas de la certeza de un día mejor, nos llenas de la confianza, Señor, que necesitamos para mantener nuestros ojos en ti. Oramos, Señor, con acción de gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu precioso Espíritu Santo. Amén y amén.
que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba de mi amor por ti, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Na, 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 na. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Cuando inseguro estoy, hacia tu presencia voy. En ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar. Y es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Quiero estar en tu presencia, disfrutar de tu amistad. Quiero en ti encontrar deleite, quiero conocerte más. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre,
más difíciles del mundo y fíjense las que me aparecen. Medicina, física, ingeniero aeronáutico, ingeniero químico, ingeniero aeroespacial, ingeniero biomédica, matemáticas, arquitectura. Pero no me aparece la que yo considero que es la más difícil del mundo, y es la profesión que tiene mi papá. Mi papá es pastor. Ahora les voy a explicar por qué yo considero que ser pastor es la profesión más difícil de este mundo. Y es que el pastor, por mucho que trabaje, la gente no va a valorar su trabajo. Y es que es muy difícil que valoren el trabajo de un pastor. Si un profesor estudia, se prepara y da una clase de 45 minutos, él está trabajando. Si un pastor estudia, se prepara y predica un poderoso mensaje de 45 minutos, él no trabaja. Si un psicólogo atiende y aconseja a personas, él está trabajando. Si un pastor atiende y aconseja a personas, él no trabaja. Si un administrador se organiza, contrata mano de obra y gerencia una empresa, él está trabajando. Si un pastor se organiza, contrata mano de obra y gerencia una iglesia, él no trabaja. Si un contador hace cálculos, economiza, equilibra las finanzas y hace inversiones, él está trabajando. Si un pastor hace cálculos, economiza y equilibra las finanzas y hace inversiones en la iglesia, él no trabaja. Si cualquier persona en el ámbito laboral toman vacaciones, pues es justo, ellos trabajan. Pero un pastor no puede tomar vacaciones, no debe recibir un salario, no merecen respeto, pues el pastor no trabaja. Generalmente el pastor es objeto de muchas críticas. Si el pastor es activo, es ambicioso. Si es calmado, es perezoso. Si el pastor es exigente, es intolerante. Si no exige, es negligente. Si el pastor hace visita, es incómodo. Pero si no visita, es irresponsable con las ovejas. Si el pastor interactúa con los jóvenes, es inmaduro. Si interactúa con los adultos, es anticuado. Si interactúa con los niños, es infantil. Si busca actualizarse, es mundano. Si no se actualiza, es de mente cerrada. Si el pastor cuida de la familia, es descuidado con la iglesia. Si el pastor cuida de la iglesia, es descuidado con la familia. Si predica poco, es que no tiene mensaje. Si predica mucho, es aburrido. Si no exhibe buena oratoria, es inexperto. Y si exhibe buena oratoria, es orgulloso. Si intenta agradar a todos, no tiene personalidad. Si el pastor se viste bien, es vanidoso. Si no se viste bien, es descuidado. Si no sonríe, es amargado. Y si sonríe, es irreverente. Si el pastor es alegre, es que le falta seriedad. Si llora durante el culto, es un llorón. Y si no llora, no siente la presencia de Dios. Si el pastor organiza el trabajo, es un explotador del rebaño. Y si no lo organiza, es que no motiva al rebaño. Si el pastor habla fuerte, es irritante. Y si habla suave, es un cobarde. Si el pastor está triste, perdió la fe. Si el pastor se enferma, cayó en pecado. Y es que definitivamente todos estos buscadores están equivocados, porque la profesión más difícil de este mundo es ser pastor. Ser pastor es un tremendo desafío. Es cuestión de un llamado de Dios. Es estar entregado a la obra del Señor. ¿Sabes algo? El pastor es una persona con sentimientos. Por eso te digo, como hija de pastor, amen, valoren, respeten, apoyen y oren por su pastor, porque el pastor es una bendición de Dios.
Pastora, a raíz de su prédica de hoy, tengo una pregunta para la próxima semana. Entonces, el día 6 de enero, tradicionalmente, ¿qué es lo que se celebra? Porque yo tenía entendido que pues era la llegada de los reyes de Oriente, y la otra, la presentación de Jesús en el templo. Porfa, si es tan formal, la próxima semana de ayudarme con este tema. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, de nuevo vamos a tener este espacio de respondiendo preguntas o inquietudes que la congregación plantea frente a sus propios estudios bíblicos, o como en el caso que hoy nos ocupa, por inquietudes que surgen a raíz de las predicaciones que yo les comparto cada domingo. En esta oportunidad, Trina Satizábal nos trae una pregunta muy interesante con respecto a algo que yo prediqué la semana pasada, así que escuchemos su pregunta. Bueno, Trina, voy a tratar de ser lo más cercana posible para darte la respuesta, aunque no hay mucha información al respecto. Normalmente, y de acuerdo a la religión católica, el día del 6 de Reyes coincide con el día de la Epifanía. Esta es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas que tiene la religión católica, en donde se habla de la revelación o la aparición que hace en referencia a la presencia del niño Jesús ante el mundo pagano, que en esta oportunidad está representada pues precisamente por los Reyes Magos. También en nuestra tradición, digamos en muchos países, es como el final de lo que son las celebraciones navideñas. Por ejemplo, aquí en Colombia la gente no desbarata ningún arreglo navideño, inclusive el pesebre, hasta después del 6, porque se supone que hasta allí la Navidad se celebra. Ahora, el culto de los Reyes Magos llegó a América Latina traído por el catolicismo, cuando el catolicismo llegó. Esta celebración no se vino a dar así de manera categórica como la estamos viendo hoy por hoy, sino hasta el siglo XIX en España. Exactamente fue en el año 1866 en una ciudad española llamada, por acá tengo el nombre, Alcoy, que pertenece a la provincia de Alicante, que queda al sureste de España. Ellos iniciaron allí en una oportunidad el 5 de enero con una desfile, y al amanecer del 6 es la llegada de los reyes y con los regalos para los niños. Se hacen en estos desfiles, las personas se visten como los Reyes Magos con la ropa de alegórica a la época. Esa tradición creció de manera rápida y llegó incluso hasta México. México también tiene esta celebración en algunas ciudades, casi de la misma manera. Se hace algo muy especial, incluso hay unos alimentos especiales, me parece que se llama el roscón o algo así, de los magos. Entonces, muchas ciudades organizan este tipo de cabalgatas en la noche del 5 de enero para el amanecer del 6. No encontré registro en todo lo que estuve investigando con respecto a que se asociaba con la presentación del niño Jesús en el templo. Pues la verdad no nos daría la fecha, porque del 24 al 6 no hay los 40 días reglamentarios, que era lo que exigía la ley de Moisés para la purificación de una mujer después de un parto. Recordemos que María, después de que completa los 40 días, que es lo que llaman la dieta, allí se presenta junto con José al templo para llevar al niño. Entonces, si hablamos del 24 hasta el 6, pues la verdad no nos daría el tiempo de los 40 días como para que se posicionara esa fecha como la presentación de Jesús en el templo. La verdad no hay una asociación de este evento con el 6 de Reyes, que básicamente está dado para los Reyes Magos, y repito, se suma al día que celebra la Epifanía el catolicismo. Bueno, espero que la respuesta te haya podido dar alguna luz. De no ser así, vuelve y me llamas o me escribes, que seguimos investigando. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Buenos días, querida iglesia. Hoy quiero empezar agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos ha dado de un día más de vida. La familia por la cual estaremos intercediendo esta semana es la familia de María Edith Torres. Ella quiere empezar agradeciéndote, bendito Dios, porque tú nunca los has soltado de su mano, a ella y a su familia, a pesar de las circunstancias que los han rodeado. Padre, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor, escuchando nuestras plegarias. Es por eso que hoy te queremos pedir muy especialmente por el hijo menor de María Edith, Eduard Vargas Torres, Señor, y por sus 2 hijitos, Eduard y Elisa, Señor. Abre sus corazones, Señor, que sean corazones de carne y no de piedra, para que entienda, especialmente Eduard, hijo, todas las oportunidades que tú le has dado y le seguirás dando, Señor, para que deje las contiendas con sus 2 hijitos. Padre, que seas tú intercediendo por esta familia, bendito Dios, para que entiendan que tú eres la salvación de este mundo, que sin ti no somos nada, pero contigo todo lo podemos, Señor. Bendito Dios, también te quiero pedir paz para María Edith, Señor. Todas estas situaciones la tienen consternada, está intranquila y ha afectado su cuerpo, su alma, su espíritu. Señor, dale la paz y la tranquilidad que ella tanto necesita. Ella es tu hija, Padre. Y te ruega a ti, Señor, tiene los ojos únicamente puestos en ti, bendito Dios. Señor, en tu sagrado nombre, en el de tu Hijo y en el Espíritu Santo, hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Hola familia querida, muy buenos días, me alegra saludarles en esta mañana de domingo, mitad del primer puente del año y en nuestro caso otra vez encerraditos desde el viernes en la noche, restricción que terminará mañana al mediodía. Bueno, eso fue lo que dijo el señor alcalde y además no será levantada del todo, puesto que seguiremos en toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, lo mismo que la famosa ley seca. Y esto continuará de manera indefinida pues hasta que muy seguramente los niveles de contagio bajen en nuestra ciudad. Algo bueno que informó el señor Iván Ospina es que no habrá una cuarentena total en la ciudad. Bueno, hasta ahora él dice que se sostiene en esa decisión de no hacer una cuarentena total para la ciudad de Cali, a pesar de toda la presión de la comunidad médica que ha tenido. Como hoy muy bien lo expresó, hacer una cuarentena nuevamente como la que vivimos en el mes de marzo del año pasado, pues sería condenar a miles de familias caleñas prácticamente a morir de hambre. Pues si la economía en nuestro departamento o aún en nuestra ciudad ha ido, digamos, recuperándose un poquito, pues una nueva cuarentena sería condenarla prácticamente a una muerte inminente. Y pues si somos pragmáticos debemos reconocer que la solución ni es una cuarentena total, ni tampoco sería comprar más camas UCI. La solución está en que la ciudadanía entre en conciencia del autocuidado y dejar la indisciplina y la rebeldía que hasta ahora ha sido la característica principal en algunos sectores de la ciudad. Hablar de la vacuna, pues sí, es una muy buena noticia, pero sabemos muy bien que esto va a ser un proceso muy lento. Y entonces, mientras tanto, ¿qué? Pues utilizar nuestra vacuna natural, que hasta ahora ha sido la más efectiva y nos ha dado bastante resultado. Quedarnos en casita, ¿no? Cuidándonos realmente. Si hay que salir, porque pues sí, tenemos que salir a hacer algunas diligencias, pues hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Yo les cuento, yo he hecho como una labor de inteligencia del supermercado que tengo aquí cerca,
y ya sé cuáles son las horas en donde menos aglomeración de personas hay. En ese momento es que yo voy, hago mi mercadito, llevo una lista puntual, ya me conozco de memoria los stands, así que llego rápidamente y en cuestión de 15-20 minutos ya estoy fuera del supermercado. Así que esto es algo que vengo haciendo desde el principio y hasta ahora pues me ha dado resultado porque no me ha dado COVID. Eso creo, ¿no? Porque hablan de que uno puede ser asintomático. La verdad no lo sé. Yo creo que no, porque hasta ahora no he tenido ningún síntoma parecido. Muy bien. En el año 2021, este es un año que inició con muchas expectativas. Y los hijos de Dios estamos convencidos de que poco a poco irá pasando. Y veremos con alegría cómo nuestras ciudades comenzarán a salir del peligro que hoy todavía las acompaña. Sin embargo, sabemos que este tipo de situaciones dejan secuelas. La gente toma decisiones movidos por las circunstancias que los rodean en un momento determinado como este. No es fácil y no ha sido fácil para muchas personas, no solo en nuestro país, sino alrededor de todos los países del mundo, ante las secuelas que este contagio está dejando a su paso, sumada a muchos otros atenuantes que la gente enfrenta para moverse de su zona de confort en búsqueda de una mejor, digamos, de una mejor calidad de vida. Ejemplo claro, lo tenemos en nuestra hermana República de Venezuela. ¿Cuántas personas se han movido de ese país hacia Latinoamérica? Miles, ¿no? Muchos de ellos se han quedado en nuestra Colombia. Y bueno, ya sabemos lo difícil que esto está haciendo para nuestro país. ¿Cuántas de estas familias han tenido que abandonar su casa, su trabajo, sus familias, sus amigos, sus vecinos? ¿Y todo por qué? Por un desplazamiento forzoso. Es más, si miramos al interior de nuestro país, de Colombia, encontramos el mismo fenómeno. ¿Cuántos campesinos nuestros han tenido que emigrar a los cascos urbanos? ¿Cuántos de ellos han sido desplazados por la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades rurales, por amenazas, que es lo más grave y tristemente, hay que decirlo, lo más común? Es lamentable que ni siquiera esta situación de pandemia haya frenado esta emigración del campo hacia nuestras ciudades principales en Colombia. A veces pensamos que esto es algo que empezó pues hace apenas algunos años, ¿no? Desde que la guerrilla hizo presencia o tomó fuerza en nuestro país, o desde que el narcotráfico se posicionó. Pero hermanos, nos sorprenderíamos al saber que esta es una de las prácticas más viejas en el mundo. Obligar a otros a moverse de su lugar. Si revisamos en la historia bíblica, encontraremos a muchas familias que tuvieron que emigrar de sus sitios, de sus parcelas, de su lugar de residencia, por múltiples razones. Es más, podemos comprobar en el siglo I que de una familia muy querida por la humanidad, la familia más reconocida, la más estudiada, la más tenida como ejemplo de vida, sufrió justamente de un desplazamiento forzoso, de un exilio obligado. Y estoy hablando de Jesús y su familia. Ni siquiera la familia de Jesús se vio exenta de un desplazamiento obligado, una condición que hoy viven miles de familias alrededor del mundo. Esto no solamente aquí en Colombia recibiendo a Venezuela, en todo el mundo podemos ver esto. Un flagelo que nuestro país viene viviendo desde hace muchísimos años y que de pronto quienes estamos en la ciudad y no nos hemos visto abocados a ese tipo de situación, pues no alcanzamos a dimensionar lo que esto significa o incluso a percibir el dolor que implica abandonarlo todo, porque una amenaza obliga a moverse hacia situaciones o lugares desconocidos para proteger la vida. Este año en nuestra iglesia tenemos un eslogan o un lema, pues lo llamamos mejor así, que será el soporte de nuestros mensajes durante todo este 2021. Puestos los ojos en Jesús. Y pensaba en este eslogan tratando de imaginarme a María viendo a su bebé, al Salvador del mundo, porque ella sabía cuál era el destino de este niño. Y no solamente para ella podríamos pensar tener los ojos puestos en su hijo, tener los ojos puestos en Jesús, sino que ella portaba en sus brazos al mismo Jesús. Luego podríamos pensar, y si conocía la misión de su hijo en la tierra, también tendría que saber que Dios lo protegería. Así que, ¿por qué salir huyendo? ¿Les faltó fe acaso a esta familia frente al plan de Dios?
Cuando la protección nos implica abandonarlo todo. Así he titulado la reflexión que les quiero compartir en esta mañana. Esto es algo que en muchos casos se ha visto y se seguirá viendo y viviendo. La familia de Jesús se vio forzada a huir. El Hijo de Dios, el niño rey que hacía unos días fue adorado por los sabios de Oriente, contemplado por los pastores que se alegraron con su llegada y lo reconocieron como el Mesías, alabado por legiones de ángeles con los cielos abiertos por su nacimiento. El Redentor del mundo se vio obligado a huir como cualquier persona para evitar un atentado contra su vida. Quiero invitarles en esta mañana que a la luz del Evangelio de Mateo capítulo 2 versículos del 13 al 23 veamos la reacción de una familia ante un peligro inminente y lo que implicó esa salida hacia tierras lejanas y desconocidas. Ahí en pantalla tienen la lectura, los invito a que lean conmigo. Dice así: cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Que el Señor añada bendición a su palabra. La historia bíblica nos narra aquí cómo Herodes, cuando se entera que los sabios de Oriente pues no le cumplieron con lo prometido, ¿se acuerdan? De que tenía que regresar a decirles dónde estaba el niño, pues su reacción fue inmediata. Como les decía hace 8 días, este hombre era paranoico y veía rivales en todas partes. Así que el anuncio de esta profecía pues lo tenía enfermo de pensar que otro rey había nacido y muy seguramente le iba a quitar su trono. Así que ante este panorama lanza un edicto muy cruel, y es la muerte de todos los niños, y es en medio de ese duro momento que viene el anuncio a José de salir de inmediato para proteger a Jesús. El peligro de muerte no era para los padres, no era para José ni para María, era para el bebé. Así que esto tenía una implicación familiar muy profunda. A la luz entonces de este pasaje les invito a que lo revisemos y encontremos en él varias enseñanzas para nosotros en esta mañana. Quiero que miremos la primera enseñanza, ahí la tienen en la pantalla: obediencia inmediata ante una orden divina. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto. Una orden del ángel de Dios amerita una acción inmediata por parte de la cabeza de familia. La familia de Jesús recibe una honorable visita, la de los sabios que estudiamos el domingo anterior, ¿recuerdan? Personajes muy particulares que le dieron a Jesús unos regalos que muy seguramente fueron los que ayudaron a José para poder residenciarse en Egipto. El ángel del Señor, mientras José duerme, viene y le avisa del peligro que viene para ellos, especialmente para Jesús. Herodes lo está buscando para matarlo, y para asegurarse de lograrlo, tristemente manda a matar a todos los niños. Edicto muy similar al que se dio, recuerdan, allá en el Antiguo Testamento por parte del faraón cuando el nacimiento de Moisés. La orden dada por Dios aquí es que no solamente deben esconderse, sino que deben irse de allí,
dejar todo, ¿sí? Todo lo que tal vez con mucho esfuerzo, diré yo, habían levantado en su hogar allí en Belén y viajar hacia tierras lejanas, Egipto. Me preguntaba yo, ¿por qué Dios los envió a Egipto y no a una ciudad de la misma Palestina? Bueno, tal vez primero porque necesitaban poner mucha distancia, hacer lo más lejos posible del alcance de Herodes, ¿no? Eso es lo más seguro. Y segundo, bueno, porque en Egipto vivían y habitaban muchos judíos, así que ellos no se iban a sentir pues tan extraños allí. Una orden divina. Había que salir de inmediato para proteger la vida de Jesús. En otras palabras, por culpa de Herodes, la familia de José tenía que ser sometida a un exilio forzado. Se convertirían en desplazados obligados a abandonarlo todo por el capricho de un rey terco, ¿no? Como un rey malo. Esta es una radiografía de todo lo que sucede en nuestro país desde hace mucho tiempo. Familias enteras que han tenido que salir huyendo de sus tierras, dejando atrás casa, amigos, incluso familia, ¿sí? ¿Todo para qué? Para poder proteger su vida. Escucha uno testimonios de personas que han sufrido este flagelo y la verdad que es algo muy triste. Un día cualquiera estaba leyendo esos testimonios que están dando algunos de los exiliados de Colombia en otros países y leí el de una exconcejal de Valledupar, una economista, ella una persona muy reconocida en el ámbito político, porque repito, era una exconcejal, hoy en día es una exconcejal. Estando haciendo ese cargo comienza a tener amenazas de muerte y pues ella decide un día, no voy a, porque le amenazan hasta los hijos. Ella está en embarazo de su tercer hijo y con los dos hijos todavía muy pequeños, los dos primeros, decide abandonar su trabajo, abandonar Valledupar y se va y se traslada a la ciudad de Bogotá. Allí se radica, cambia de oficio y comienza a trabajar como docente de una universidad. Estando allí por ese tema también sobre la docencia y lo que se habla, vuelve de nuevo a ser víctima de amenazas de muerte. Entonces otra vez le toca salir, un nuevo exilio, digámoslo así, va al país Perú, país cercano al nuestro. Pero hasta allá lamentablemente llegan los tentáculos de esta gente mala, que de nuevo vuelve la amenaza. Así que ella decide pedir asilo político a otro país, se va a vivir a Suecia. Lleva 25 años viviendo en ese país y en alguna oportunidad regresó a Colombia en un tiempo, vino a Colombia pensando que ya todo se había calmado, pero nuevamente fue víctima de amenazas y definitivamente le tocó irse para Suecia y quedarse allá, no regresar a Colombia. Y ella contaba con mucha tristeza lo que significaba estar lejos de Colombia, lejos de su tierra, lejos de su familia, de los amigos que había tenido y sobre todo vivir en un país donde lamentablemente era discriminada o es discriminada. Entonces ella comentaba que la verdad ella no había entendido, dice algo bien simpático que voy a tratar de recordar y parafrasear aquí. Ella decía que en Valledupar ella era blanca, porque nunca sufrió discriminación en Colombia, que se vino a dar cuenta que era negra cuando llegó a Suecia por el trato que le daban allí, que ofrecen los peores empleos a los, digamos en este caso a los colombianos, porque allá consideran que los colombianos son gente ignorante y por esa razón les ofrecen los peores empleos que hay. Que ella, siendo una mujer economista, una mujer muy inteligente, muy profesional, pues no ha podido trabajar en algo que realmente dignifique su carrera y su profesión. Así que la verdad, ella comentaba que eran situaciones muy absurdas y ese tipo de prejuicios y que lamentablemente había que soportarlos, que ella llevaba 25 años soportando esto. Duro leer sobre este tema, ¿no? Porque uno ve que a la gran mayoría de los desplazados pues no les va bien. Sí es duro en nuestro mismo país salir de una región a otra, a una región desconocida, ¿no? Si a mí me dijeran que tengo que irme a vivir a Bucaramanga, no la conozco, nunca he estado allí. Lo más cerca que fui una vez fue a Florida Blanca, pero allá la ciudad como, Bucaramanga no la conozco, pues sería muy duro para mí. José y su familia tuvieron que desplazarse muy lejos. Egipto era otra tierra muy diferente, era otra cultura, otra economía. Tenían que llegar a buscar su medio de vida, ¿sí? Su medio de trabajo, hacer nuevos amigos. No era nada fácil para ellos. Ante un peligro inminente era necesario trasladarse del lugar, en este caso a Egipto, hasta nuevo aviso. José no lo dudó un solo minuto, obedeció la voz de Dios de manera inmediata. Un exilio forzado trae muchas dificultades, especialmente para las personas de escasos recursos, y lo vemos en la inmigración venezolana.
Las personas que llegan a nuestro país o pasan por él, ¿no? Para dirigirse a otros países más hacia el sur de Sudamérica, apenas se llevan una maleta o una mochila con algo de ropa. ¿Y por qué? Pues porque tuvieron que abandonarlo todo. Cuando viajé a Estados Unidos hace unos años, conocí a varias familias venezolanas que están radicadas allí en Miami. Bueno, no propiamente en Miami, sino en algunos otros, en otras ciudades como Weston, El Doral, Brickell, Coral Gables. Esas ciudades tuve la oportunidad de conocer y conocí estas familias venezolanas que viven allí, pero la verdad ellos viven de manera bastante acomodada, viven muy bien, porque ellos trasladaron su capital y empezaron una nueva vida. Pero eso es algo que nosotros no vemos en aquellos que han optado por los países suramericanos. La situación es muy distinta. Pensaba ante este panorama cómo había sido el caso de José. ¿Llegó a Egipto como los inmigrantes que llegaron a Miami o como los inmigrantes que llegan aquí a Colombia? No hay muchos detalles de esa radicación en Egipto por parte de esta familia, pero sí sabemos que José tenía una profesión. Y era una profesión honrosa, era carpintero, y en aquella época era una profesión muy reconocida. Además contaba con los regalos que Jesús había recibido de parte de los sabios. O sea que, en mi opinión, esto fue un buen punto de partida. Yo hago esa suposición, la Biblia no nos dice, pero es muy fácil, digamos, suponer que esos bienes que le dieron a Jesús, pues les ayudaron a esa familia a vivir y a establecerse con dignidad allí en Egipto. Dios hace las cosas perfectas. Estos regalos llegan y después es que tienen que salir para el exilio. O sea que esa plática se ayudó. Mire, Dios no iba a permitir que su hijo, el Redentor, el Mesías, fuera un niño harapiento en la calle, muerto de hambre, arrastrando un tarro de pronto por todo el barrio. Si bien Jesús no fue un niño rico, sí formó parte de una familia que se ganaba el sustento diario y vivían con cierto grado de comodidad. Yo veo a la familia de José, María y Jesús como los que somos hoy nosotros, ¿cierto? Como lo que llamamos la clase media. José y su familia tuvieron que salir furtivamente a la noche, ¿no? Así lo dice, así lo registra el evangelista. Estaban lejos de su tierra original o su tierra natal. Ahora se tenían que ir a un lugar mucho más lejano todavía, pero había que hacerlo. José no pregunta, no argumenta, no protesta, no se lamenta. Lo único que hace ante la orden de Dios es salir de inmediato, tal vez como los venezolanos que debemos llegar con apenas lo que tenían puesto. Un viaje duro, me imagino. En aquella época, pues acordémonos cómo se tenía que viajar, ¿no? O a pie, y lo máximo era lomo de mula, ¿no? Como hoy en día que nos podemos desplazar con otros medios de transporte, pues muchísimo, digamos que muchísimo mejor. De nuevo desplazarse, tenían que salir de allí. Recuerden que ya se habían ido hacia Belén por el empadronamiento, y ahora de nuevo tienen que salir hacia tierras desconocidas para volver a empezar. José aquí nos da ejemplo de obediencia sin mediar una sola palabra de protesta. Sigue las instrucciones del ángel de Dios. Lo único que conoce al emprender ese viaje es que debe llegar a Egipto. De ahí para allá, pues corre por su cuenta. Quienes son exiliados cuentan exactamente lo mismo. Salen hacia un lugar sin saber cómo les va a ir en ese sitio. Llegan solo con lo que tienen puesto y el conocimiento que llevan en sus cabezas, para desde allí comenzar de nuevo y labrarse un futuro. Miren, de José no es que conozcamos mucho. La Biblia lo menciona de manera muy puntual y breve, pero lo que se registra de él en todos estos pasajes que conocemos es justamente su obediencia. Un valor que para nosotros es muy importante reconocer. La situación de nuestra ciudad de Cali muy bien sería diferente si los ciudadanos en su 100% fuéramos obedientes a las medidas. El panorama sería muy distinto. La desobediencia de un sector de la ciudad, pues, nos tiene al borde del abismo. Si José no hubiera obedecido, ¿qué habría pasado? Jesús no hubiera muerto, eso yo lo tengo claro. La protección del Padre, pues, estaba sobre él. Pero hubieran vivido en una zozobra, en una angustia, escondidos y soportando las penurias que traen el encierro sin condiciones favorables. Tema que también nos es muy conocido por nosotros hoy. El cierre de las ciudades en marzo del año pasado, dada la cuarentena total que tuvimos que vivir, pues causó unos grandes estragos en el patrimonio de las miles de familias colombianas que difícilmente van a recuperar la mayoría de ellos. La economía colombiana se vio fuertemente afectada y apenas
como que comienza medio a recuperarse. Entiendo y comparto la posición del alcalde al decir pues que no va a cambiar su decisión de no llevar a Cali nuevamente esa cuarentena total. Esperemos que, digamos, que la presidencia de nuestro país de igual manera pues lo avale, ¿no? Porque ya sabemos que llevar de nuevo a Colombia a esa situación, pues las condiciones no se van a agravar mucho más de lo que ya está. Analizaba yo mientras escuchaba esta semana al alcalde ante esa respuesta que se dio de no hacer esa cuarentena total, que sí, es cierto. La verdad no es cerrar la ciudad, como les decía antes, no es utilizar más camas UCI, sino tratar de tener menos enfermos. Y para ello pues ya sabemos que tenemos que cuidarnos. ¿Llega la vacuna? Sí. ¿Todos felices? Claro que sí. Esa es una buena solución. Bueno, y esperemos que Dios respalde realmente esta vacuna y que ojalá sea una solución al 100%. Pero eso, repito, eso va a ser un proceso muy largo. Eso no está en un abrir y cerrar de ojos. Así que tenemos que ser prudentes, pacientes y obedientes, como lo fue José. ¿Fácil quedarse encerrado en la casa todo un fin de semana? Pues no. ¿Fácil no hacer reuniones de familia? Pues no. ¿Fácil es estar a toda hora usando un tapabocas con este clima de esta ciudad de Cali? Pues no. ¿Fácil para José desplazarse a otra ciudad lejana con su familia con apenas lo que llevaban puesto? Pues no, pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque así lo dispuso Dios, porque así protegía a su familia. Dios les estaba cerrando una puerta en Belén, pero les estaba abriendo un inmenso ventanal en Egipto. Y esto fue posible por la actitud y disposición de José a obedecer la decisión de Dios. Así también debe ser nuestra obediencia al Señor. De nuestra acción inmediata a la orden de Dios depende que el plan de Dios siga su curso. Es cierto que en un principio, ante un cambio drástico, pues nos vemos completamente, digamos que no sabemos qué es lo que Dios quiere. No conocemos en ese momento qué es lo que Dios quiere. José tampoco lo sabía, pero entendió que Dios tenía un plan para ellos. Pero a pesar de que no sabía lo que les deparaba el futuro, de lo que sí estaba seguro era que su confianza en Dios tenía un respaldo de parte del Señor. Dios los guardaría, Dios le daría lo mejor. No es lo mismo lo que Dios espera de nosotros, que estemos seguros de que nuestra fe nos llevará a disfrutar de cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Por lo general no somos conscientes de esas cosas. A veces esas cositas maravillosas son tan pequeñitas y es como esas semillitas que comienzan a crecer y no somos como muy conscientes hasta que no percibimos ya la mata crecida. No siempre veremos lo que Dios tiene para nosotros cuando nos llama a hacer un cambio. Pero lo que sí podemos dar fe es que el resultado de los cambios a los que nos vemos abocados serán lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Dios bendecirá nuestra obediencia. Y eso fue justamente lo que José y su familia vivirían de nuevo cuando se vieron abocados a este cambio. Veamos la segunda enseñanza, ahí la tienen en la pantalla. Yo la he titulado Protección de una maldad sin límites, ¿sí? Donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Miren, una maldad sin límite hace presencia en Belén y en las tierras aledañas para asegurar la muerte de Jesús. Primero que todo podemos observar en el relato del evangelista Mateo que hace mención de la profecía registrada en Oseas, allá en el capítulo 11, versículo 1. Dice, eso sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Recordemos que Oseas profetizó acerca del llamado de Dios a Israel para salir de Egipto al Éxodo. Así que podemos apreciar la semejanza entre la nación de Israel y el Hijo de Dios. Israel era hijo escogido de Dios por adopción, como podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y Cristo es el Mesías, hijo de Dios. En los dos casos, en cuanto al pueblo de Israel y en el caso del Mesías, su traslado a Egipto fue para escapar de un peligro y su retorno importante para la historia salvífica de la nación en el caso de Israel. Por lo tanto, el retorno de Jesús nuevamente a su tierra desde Egipto, donde tuvieron que llevarlo para protegerlo de una maldad sin límite, pues era importante para la historia salvífica no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Se quedó allá hasta que Herodes murió. Inicia aquí diciendo el versículo 15. ¿Qué pasó allí mientras José y su familia huyeron a Egipto? Mire, Mateo nos cuenta lo que sucede, versículo 16.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido en los magos. Tremendo y doloroso edicto surge aquí de una persona enferma mentalmente. ¿Cuántos niños perdieron la vida por culpa de un rey egoísta y sanguinario que debería ejercer su mandato con justicia y equidad sobre el pueblo sobre el cual él reinaba? Y en lugar de ello, ¿qué hace? Destruye las familias. Porque imaginémonos por un momento lo que significó para sus padres ver cómo sus hijos eran asesinados por orden de un rey que debería estarlos antes cuidando. Este relato de la muerte de los niños solo lo registra el evangelista Mateo, los otros evangelistas no lo mencionan. Por lo tanto, es un texto que ha estado expuesto a mucha crítica e incluso al desprestigio, hasta el punto de llegar a decir que esto no sucedió nunca. Pero hermanos, primero que todo lo registran las escrituras y ya para mí eso es palabra de Dios, eso es suficiente. Pero además debemos recordar quién era Herodes, ¿sí? Yo se los detallé muy bien la semana pasada, un rey malo, perverso, paranoico, veía rivales en todas partes, hasta en su propia familia. Él no solamente mató a los niños allá en Belén y las cercanías, también mandó matar a su esposa más amada y a 3 de sus hijos, porque según él, estaban intrigando para quitarle el trono. Así que, ¿cómo dudar de este registro dado por el evangelista? No le veo razón para pensar que esto tan horrible no existió. Ahora, ¿cuántos niños murieron? Pues no sabemos. Conocemos que Belén no era una ciudad muy grande, más bien era una ciudad, digamos, pequeña. O sea que se cree que el número de niños en ese momento entre 0 y 2 añitos, pues como que no eran muchos. Hay quienes se atreven a dar un número aproximado diciendo que posiblemente fueron 20 niños los que perecieron. Pero así hubiera sido uno el que murió por causa del edicto de este rey, ya para mí es suficiente considerarlo como una masacre. Uno podría sorprenderse aquí por el comportamiento de este rey y por una orden tan macabra, ¿no?, como la que dio. Pero si miramos a lo largo de la historia, pues esto ha sido una constante. La población infantil ha sufrido y sigue sufriendo el maltrato de los adultos, incluidos los de sus propias familias. ¿Cuántos casos conocemos de tíos, por ejemplo, que secuestran a sus sobrinos y cobran rescates a sus hermanos, padres, abuelos implicados en violaciones, ¿no?, que vienen de la parte de la misma familia, en maltratos? Mire, los niños no solamente mueren por hambre o inanición, sino por el maltrato de quienes los tienen a cargo. El narcotráfico incluso ha cobrado víctimas infantiles. Yo no sé si recuerdan un caso muy sonado, hace muchos años, yo estaba soltera, imagínense. Pero yo recuerdo ese caso que salió en los periódicos, como hubo titulares de esto, donde encontraron un bebé, no recuerdo la edad, no sé si eran 18 meses, en el bote de basura de un baño en uno de los aeropuertos internacionales de los Estados Unidos. Creo que fue en Nueva York, la ciudad que lo registró. Un bebé con el abdomen completamente abierto. De acuerdo a las pesquisas, a toda la investigación que hicieron, pudieron comprobar que el niño transportaba droga y bueno, ya se imaginan qué fue lo que pasó acá y no quiero entrar en esos detalles tan dolorosos. Los niños han sufrido desde tiempos inmemoriales. La misma palabra de Dios nos relata la muerte de infantes cuando el faraón quiso matar al salvador del pueblo de Israel, que era Moisés. Aquí la historia se repitió. No sé cómo se habrán sentido María y José cuando se enteraron de este suceso. No creo que haya sido nada fácil para ellos asimilar algo así. Pero me atrevería a pensar, no lo dice la Biblia, que en el fondo de su corazón experimentarían un gran alivio al haber salido a tiempo y por lo tanto haberle salvado la vida a su pequeño hijo. Pienso que María pudo haber experimentado dolor al pensar en las madres que perdieron a sus hijos de alguna manera por causa del suyo. Bueno, fueron madres que lloraron de manera desgarradora por sus hijos asesinados. Aquí el evangelista vuelve y cita a otro profeta, ¿no? Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, o fueron asesinados. ¿Recuerdan a Raquel, a la que hace referencia aquí Mateo? La esposa de Jacob. El pasaje que registra de Jeremías capítulo 31 versículo 15, que habla de la tristeza de Raquel frente al destino de su pueblo dirigido hacia el cautiverio. Raquel estaba muerta claramente y suponía ser enterrada en Ramá, en la ruta hacia Babilonia.
hasta que en su tumba lloró por el destino de sus hijos mientras desfilaban a su lado encadenados. De nuevo un comparativo aquí. El versículo de Jeremías no tiene nada que ver con la masacre de estos niños aquí en Belén, pero Mateo hace un paralelo y de alguna manera deja ver lo que fue el dolor de estas mujeres ante la pérdida de sus hijos. Hay una frase del evangelista que sería bueno que tuviéramos en cuenta para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor. Y aquí lo dice, lo registra en los versículos 15 y implícitamente en el versículo 17. El evangelista aquí está sugiriendo que a Dios nada se le escapa. Y no es que Él haya permitido el asesinato de estos niños, cuando el mismo Jesús años después pide que le dejen llegar los niños hasta Él. Esa es la manera, es más bien la manera de mostrarnos cómo Dios nos permite la libertad de elegir entre el bien y el mal. Pero finalmente, repito, la decisión viene a ser de nosotros. Veamos la tercera enseñanza, ahí la tienen en la pantalla. Sensibilidad y disposición a los cambios. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció un sueño a José en Egipto, y le dijo: levántate, toma contigo al niño de su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Bueno, ahorita seguimos leyendo los otros versículos. Nuevamente José se enfrentaba aquí a otro cambio y viene directamente de una orden de Dios. O sea, otra vez hay que moverse. Nuevamente José se enfrenta, ¿cierto?, a este cambio. Pero después que murió Herodes, comienza diciendo aquí el versículo 19, y es cuando el ángel vuelve en sueños a José para informarle, pero le agrega algo más, y lo vemos en el versículo 20, cuando le dice: porque ya han muerto los que querían matar al niño. Esto aquí está en plural, esto no está en singular, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esto solamente no fue orquestado por Herodes, sino que allí también participaron los sacerdotes y los escribas. Recuerdan que hace hecho ya lo hablamos, que son a los que Herodes convoca para conocerlo de aquella profecía y de lo cual los sabios de Oriente le están mencionando. Habían pasado varios años y de nuevo aparece el ángel para poner en acción a José. El plan de Dios se tenía que cumplir. Había llegado el momento de regresar. Y de nuevo José, sin protestar, sin preguntar por qué, sale de Egipto hacia Nazaret. Mateo de nuevo cita aquí los profetas en el versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, ¿y por qué Nazareno? O Nazareo, como también se dice. Nazareno significa apartado, separado, consagrado a Dios. Y esto era tanto para los hombres como para las mujeres. Interesante aquí ver cómo el llamado de Dios es para hombres y mujeres, ¿no? No hay distinción alguna. El nazareato era una institución hebrea muy antigua que fue reglamentada en la ley de Moisés. Lo pueden corroborar allá en el libro de Números capítulo 6. El nazareno se consagraba a Dios por un periodo determinado, pero no se apartaba de la vida social. La ley le prohibía, por ejemplo, beber vino y cortarse el pelo, ¿sí? ¿Por qué no se pueden cortar el pelo? Porque ese significaba poder y vitalidad, y además era testimonio de que su cuerpo era consagrado a Dios, que eran quien se lo había dado. Cuando el tiempo de su voto terminaba, ahí sí podía cortarse el pelo y quemarlo, esa era la costumbre. Y ya de ahí en adelante podía volver a tomar vinito. Ciertos nazarenos fueron consagrados desde antes de nacer, como fue el caso de Sansón. Lamentablemente con él su corte de pelo fue dado en circunstancias diferentes y bueno, ya sabemos todas las consecuencias que esto trajo. Samuel también fue consagrado antes de nacer. Otro nazareno que reconocemos en las escrituras en el Nuevo Testamento es nada más y nada menos que Juan el Bautista. Fue uno de los grandes representantes de esa institución. Se cuenta que en tiempos del profeta Amós había gente tan perversa que inducían a los nazarenos a que violaran su voto. ¿Y saben qué hacían? Les ofrecían vino. Práctica común hoy en día, ¿cierto? Uno ve cómo la gente induce a otros para que fumen o beban licor o consuman drogas o bueno, hagan otras pilatunas que para acá es lo mismo. Era esencial que Jesús saliera de tierras egipcias. Él no debía educarse en tierras extrañas a la suya, asimilando otra cultura muy diferente a la de su familia. Era vital que regresara a Israel. La razón fundamental de este retorno es que él había nacido bajo la ley mosaica, por lo tanto debía crecer sujeto a dicha ley. De hecho, sabemos que solo Jesús tenía que enseñarnos que solo él podía cumplir esa ley y para ello tenía que regresar a Israel.
Si bien Jesús se paraleliza aquí con Moisés, que fue el salvador del pueblo de Israel al ser elegido para salvar a su pueblo de la subyugación egipcia, contrario a él, Jesús no se formaría en la cultura de los egipcios, tenía que conservar sus propias raíces. ¿Saben una cosa? Esto es algo que muchos de los que emigran de un país como el nuestro pierden. Tengo una familiar, una prima lejana que viajó hace muchísimos años a los Estados Unidos con sus hijos todavía muy pequeñitos. ¿Saben algo? Jamás les enseñó a hablar en español, siendo su lengua materna. Ella viajaba a Colombia y no los traía. No quería que ellos se identificaran como colombianas porque ella decía que así podían tener mejores oportunidades en los Estados Unidos. De hecho, ellos pasaron allá como una familia puertorriqueña. Triste, ¿no? Les negó a sus hijos sus propias raíces. Muchos de los que se desplazan a otros lugares terminan por olvidar de dónde llegaron. Y eso no iba a pasar con Jesús. Por eso maravilla aquí la sensibilidad de José ante una nueva orden divina y la disposición otra vez, sin ninguna protesta, de abandonarlo todo, partir de nuevo a empezar, muy seguramente desde cero. Algo importante en José es que su sensibilidad y obediencia no son ciegas, son inteligentes y razonables. Si continuamos leyendo los siguientes versículos de este capítulo, encontramos cómo él analiza la situación de las ciudades para regresar. Y revisemos lo que dicen los versículos 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisada por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahí está, sí regresó, sí regresó, pero regresó a una ciudad donde él podía ver que sería más segura para su familia, y Dios respaldó esa decisión. En las palabras del ángel no vemos una ciudad en específico. Él no le dijo, ve a tal ciudad, no le dice allí, le dice, ve a las tierras de Israel. Bueno, de alguna manera, digamos así, le dejó a José la decisión de ubicarse en una ciudad que él considerara era la indicada para residenciarse con su familia y lograr finalmente establecerse de una manera permanente. ¿Por qué José opta entonces por Nazaret y no por Judea, que al parecer fue su primer pensamiento? Porque allí reinaba Arquelao, hijo de Herodes el Grande. Otra figurita siniestra como la que vimos hace 8 días en Herodes. Conocido como el rey de personalidad brutal. Fue debido precisamente a la crueldad de ese gobernante que José tuvo temor de ir allá y más bien cambió de dirección, yendo mejor a Nazaret, como nos registra aquí la escritura. Nazaret no era una ciudad grande y destacada, de hecho no se menciona en el Antiguo Testamento y tampoco en ningún escrito apócrifo. La ciudad se cree que era una ciudad insignificante, pero fue justamente allí donde Jesús se crió, se formó, creció, vivió la mayoría de sus años. Muy bien se le identifica a Jesús como Jesús de Nazaret, a pesar de que nació fue en Belén. José se dispone al cambio una vez más. De nuevo debe salir, radicarse en otra ciudad y volver a empezar. José obedeció las instrucciones que le fueron dadas. Cuando los hijos de Dios obedecemos su palabra, pues nos libramos de peligro, se mitigan los sufrimientos, contamos con el favor de Dios. José, al seguir al pie de la letra las indicaciones del ángel del Señor, libró al niño Jesús de una muerte segura. Libró de sufrimiento y angustia a la misma María ante ese peligro inminente. Este pasaje muy bien puede ser una de las mejores enseñanzas en lo que se refiere a la obediencia a Dios. ¿Saben algo? José pudo haberse ido a otra ciudad. Él había podido argumentar, no, yo me voy a buscar refugio en mi ciudad natal, donde cuento con familia, donde tengo amigos, ellos me van a ayudar, ellos me van a proteger. No, cumplió, como les dije, al pie de la letra lo que le fue dicho por el ángel del Señor, obedeciendo de manera íntegra. Y es así como nosotros debemos obedecer la voz de Dios. Por lo general nuestra tendencia es a argumentarle a Dios las decisiones que Él tiene para nosotros. Creemos que lo que nosotros pensamos y hacemos pues es lo mejor. Yo no sé qué José pensó en ese momento. ¿Por qué movernos? Pero si aquí estamos bien, estoy trabajando, ya tengo clientes, ya tengo amigos, los vecinos nos conocen, aquí estamos seguros. No, había un plan de Dios y este se tenía que cumplir. Nosotros, tú y yo, no estamos fuera del plan de Dios.
Hay una ruta marcada para nosotros. El asunto aquí es que argumentamos lo suficiente para tomar por la ruta que nosotros consideramos en la que es. Dios tiene lo mejor para nosotros, mis amados. Así nos parezca muy distinto lo que estamos viendo y así nos desacomode. Como les dije antes, cuando una puerta se cierra, Dios nos abre una ventana inmensa. Concluyamos. Cuando una situación imprevista nos implica abandonarlo todo. Cuando la protección de nuestra vida y la de nuestra familia se ve en riesgo, pues eso que nos llama a que tenemos que dejarlo todo. ¿Para qué? Pues para buscar la protección necesaria. Dios conoce nuestra condición y Él está dispuesto a protegernos, a guardarnos, a mostrarnos su fidelidad y cuidado. José pudo experimentar este cuidado de Dios porque bien el Señor había podido proteger a Jesús de esa muerte de forma milagrosa, Él la ha podido hacer. Pero el salir hacia el exilio era también una forma de proteger tanto a José como a María. No es fácil obedecer en aquellas condiciones que nos implican cambios drásticos, como fue el caso de José. Pero de algo sí podemos estar seguros. El Señor nunca, hermanos, nunca nos pondrá en situación de riesgo ante un cambio determinado por Él. Distinto es cuando el cambio lo hacemos nosotros por capricho personal. De ahí que cada vez que vayas tú a hacer un cambio, consúltalo primero con Dios. Y cuando tengas su aval, entonces sí procede. La actitud de José es la mejor referencia que tenemos de lo que un verdadero hijo de Dios debe ser y lo que debe hacer ante la voz del Señor y una orden suya. Sensibilidad y acción sin la argumentación racional, que la mayoría de las ocasiones pues nos desvían del plan de Dios y por ahí derecho de sus bendiciones. Vamos a orar. José es para nosotros hoy motivo de inspiración y modelo de obediencia. Sabemos que no son fáciles las condiciones de vida que actualmente tenemos, y más aún para aquellos que han tenido que desplazarse hacia otros lugares o incluso cambiar su sistema de ingresos, su sistema de vida, ¿no? Eso de los ingresos es otra cosa complicada que nos está tocando enfrentar. Miles de personas han tenido que redireccionar sus trabajos. Eso también lo podemos ver hoy por hoy como una especie de exilio de sus propias profesiones. Así que quiero invitarles a que ahí donde están, cierren sus ojos y inclinen su rostro y le oremos al Señor en esta mañana con toda la gratitud que podemos tener en nuestro corazón ante lo que implica esta enseñanza sobre la obediencia. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, agradecidos estamos contigo en esta mañana porque tu fidelidad se hace evidente cada día en nuestra vida. No son fáciles las condiciones por las que hoy tenemos que pasar. La situación mundial pareciera no mostrarse muy bondadosa con sus habitantes. La diferencia para nosotros que somos tus hijos es saber que nuestra vida está en tus manos, que nuestras condiciones familiares y laborales tú las conoces y las direccionas. José entendió lo que implicaba obedecerte y es lo mismo que te pedimos para nosotros hoy. Queremos ser sensibles a tu voz como Él lo fue y obedecer tus órdenes como Él lo hizo. Queremos estar bajo tu protección y cuidado y ser beneficiarios de tu favor como Josué lo fue. Te damos gracias por tu protección hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchas gracias por estar ahí nuevamente frente a sus pantallas, participando en nuestro culto dominical. Qué bueno saber que seguimos fielmente participando como familia en nuestra liturgia cada semana. Una liturgia que seguimos animándonos los unos a los otros, a pesar de que, continuamos en la virtualidad y hasta el momento no hay un panorama claro de cuándo será que podemos regresar a la normalidad y de nuevo podemos ver de manera presencial. Cuídense mucho, feliz almuerzo y sigan disfrutando de este primer puente festivo del año, ahí en familia. Que el Señor los bendiga y les prepare para una nueva semana que inicia, donde seguimos confiados de la compañía y dirección de Dios. Nos vemos el próximo domingo.